Pasando con otros temas, porque la salida de Susana Herrera, ex embajadora en Reino Unido, y la suspensión de Cris Naranjo, ella es gobernadora de Coquimbo, han sido las últimas polémicas políticas que han levantado críticas en varios sectores. Vamos a hablar de estos últimos escándalos con el abogado Alberto Presco, quien ya me encuentro acá en el estudio, y también vamos a incorporar a Cristian Rondanelli, él es consejero regional de Coquimbo. Cristian, consejero, ¿me escucha? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sí, lo escucho perfecto. Muy buenos días. Queremos abordar primeramente la situación en que queda la gobernadora regional de Coquimbo, Cris Naranjo, porque fue suspendida, si tú nos puedes comentar, Alberto, ella fue suspendida también de su dieta y 3 meses de su cargo, esto por utilizar un auto fiscal. Bueno, aquí lo que ocurre, Maribel, y muy buenos días también al consejero regional, es una situación que nuestro derecho administrativo la ve de una manera bastante especial, que es el mal uso de vehículo fiscal. Es de las pocas ocasiones en que la Contraloría puede imponer directamente la sanción, sin pasar por el jefe de servicio, en este caso el alcalde, o sea, en el caso de un alcalde o el gobernador regional. Entonces, se logra efectivamente comprobar esta falta del mal uso del vehículo fiscal, pero es muy interesante lo que ocurre en esa región, porque en esa región no ocurre solamente aquello, el consejero regional seguramente nos va a dar más informaciones, pero el Consejo Regional en pleno tiene hoy día ante el Tribunal Electoral Regional un abanico de denuncias para poder cobrar el notable abandono de deberes. Podría ser el primer caso de una gobernadora destituida, ya habiéndose creado este modelo. O sea, acá hay consenso, porque te acuerdas que hablábamos de Rodrigo Díaz, claro, de que no había consenso en todo el core para poder destituirla y para, en el fondo, o sea, destituirlo, y en este caso sí habría este consenso. Habría este consenso, pero lo interesante es que ya tenemos al menos 2 gobiernos regionales, y podríamos hablar de 3 incluso, y 4 quizás si me apura, fuertemente cuestionados ya, y estamos hablando de una figura que se creó hace pocos años. Entonces, ¿qué falló acá? ¿Falló el diseño de la política pública? ¿Echarle la culpa al empedrado? ¿Tenemos que esperar que llegue una persona completamente honesta y entonces los electores casi tener que estar haciendo un escáner de por quién votamos muy acucioso? ¿O finalmente aquí está efectivamente fallando el control, la fiscalización? En Coquimbo ocurre algo que es interesante. Los consejos regionales están haciendo su pega. Sí. Pero tenemos más herramientas. Los procesos en el Tribunal Electoral Regional, yo litigo en el Tribunal Electoral Regional por otros casos, sobre todo contra alcaldes, y son procesos muy lentos. Entonces, tenemos que esperar estos procesos muy lentos para que haya efectivamente una sanción. Y acá hoy día tenemos ya una autoridad suspendida, pero por la Contraloría General de la República 61. Suspendida de su cargo por 3 meses, también el 50% de su sueldo, esto por utilizar desde Contraloría un auto fiscal. Si usted no puede, consejero, detallar cómo se utilizó este auto fiscal de mala manera, porque se habla de que lo utilizó para ir a supermercado, a una clínica, para trasladar a su hijo, lo que es indignante, ¿no? Porque está utilizando un recurso público. Si nos puede comentar, consejero. Mira, acá lo importante es la labor que cumplió su ex chofer, por supuesto, y quien fue muy metódico en poder plantearle a sus superiores lo que estaba ocurriendo con el uso del vehículo fiscal que se utilizó para ir al cierre de campaña del presidente Boric en la comuna de Montepatria, se utilizó para ir a dejar al hijo a la universidad, se utilizó para mandarlo a comprar remedios a la farmacia en un minuto en que se encontraba con licencia médica y un sinfín de otros usos que no corresponden darle a un vehículo fiscal y que nosotros siempre tenemos que ser muy cautelosos de aquello. Por lo tanto, esto deriva en que el mismo chofer presenta esta acusación a la Contraloría en el mes de abril del 2022 y posterior a aquello nosotros creamos una comisión investigadora del Consejo Regional, la cual presidí yo y que terminó en el mes de diciembre. Y como bien lo señalaba recién Alberto, por unanimidad nosotros acordamos llevar la causa de la gobernadora regional al Tribunal Calificador de Elecciones y ese proceso no solamente va de la mano con el mal uso del vehículo fiscal, que hoy día es un insumo tremendamente importante en torno a lo que señaló la Contraloría esta semana, en donde ya se da la suspensión. Por lo tanto, una de las causas que nosotros ya tenemos en el Tribunal Calificador de Elecciones, la Contraloría ya sienta un precedente al respecto. Claro, y que es el uso cierto de este auto fiscal. Y hay también otra denuncia de
donde está involucrada una fundación, un convenio. Si nos puede explicar también ahí, consejero, cuál es la otra denuncia para poder también impulsar lo que ustedes creen, que es que ella finalmente tiene un notable abandono de deberes y se busca destituirla de su cargo. No, mira, acá lo principal en cuanto a la causa que nosotros ya tenemos en el Tricel desde marzo de este año es el uso indebido del vehículo fiscal, viajes al extranjero sin justificación, el despido de funcionarios sin justificación alguna y que ha derivado también en gastos excesivos al gobierno regional, entre otros. Lo que implica el caso de la fundación es algo totalmente aparte y lo cual lo estamos en proceso de investigación en el Consejo Regional y nosotros vamos a conformar mañana una comisión investigadora de este tema. Pero sí puedo decirte que está claro en que existe un lazo de amistad entre la ejecutora del proyecto, en este caso, y la gobernadora, y quien incluso la apoyó públicamente en su campaña política en el año 2021. Sí, le vamos a preguntar a Alberto, bueno, esta nueva figura y también este precedente que senta la Contraloría en relación a que al mal uso de un auto fiscal y donde dice que finalmente el Consejo Regional va a seguir impulsando que ella pueda ser destituida de su cargo. ¿Es factible eso? Sí, es muy interesante porque opino absolutamente similar en lo que señala el consejero regional. En cuanto a un informe concluyente de Contraloría, fortalece mucho la posición de una parte, digamos, en el Tribunal Electoral Regional. En este caso, evidentemente, acá ya además tenemos una sanción que ha sido aplicada directamente. Vuelvo a insistir, este es el único caso donde la Contraloría puede sancionar directamente, porque el uso de los vehículos fiscales debe ser de las materias administrativas más reguladas. O sea, hay gente que se podría preguntar, oye, ¿pero no puedo ir a dejar a mi hijo al colegio? No, no puede ir a dejar al hijo al colegio. Solamente podría dejar al hijo al colegio si quedara en el trayecto y pidiera autorización para aquello. Es decir, no sé, yo soy... Bueno, nunca creo que lo vaya a hacer por lo que yo hago, pero soy ministro. No sabemos. Y voy por la Alameda, no tengo amigos en ningún lado, ya Maribel, a esta altura de la vida. Voy por la Alameda y supongamos que mi hijo está en el colegio Salesianos, ahí en Camin con Alameda. Bueno, en ese caso podría dejarlo, o lo podría dejar porque está en el trayecto. Pero ir a una clínica. Pero ir a una clínica, o si estuviera fuera del trayecto no se puede. De hecho, hay casos bien interesantes. Un seremi de justicia, en el primer gobierno del presidente Piñera, destituido por aquello, por ir a tomar una audiencia al centro de justicia, está cumpliendo su labor de abogado. Otro funcionario, jefe de un servicio, recuerdo también que su señor ocupó para ir al supermercado, su pareja, no sé su relación, para ir al supermercado utilizando el auto fiscal. O sea, es algo que el derecho reprueba completamente, porque antes lo habitual era que el auto fiscal era el auto de la casa. O sea, hay unas historias increíbles. Pero estamos hablando que eso fue tipo 90, hasta 2000, los 90, sí. Quizás, pero ahora ya está súper regulado y en el fondo es sabido o debiesen saber las autoridades de que eso no se debe hacer. Por eso vuelvo a decir, o sea, es de las situaciones más reguladas el uso del automóvil fiscal. Entonces, si una persona está ocupando mal aquello que sabe que donde todos lo están mirando, donde el chofer lleva una bitácora, donde se dice de kilometraje a kilometraje cuánto se ocupa de benzina, etcétera, muy, muy regulado la tarjeta, o sea, está muy regulado aquello. Si una persona hace aquello en esto, bueno, no extraña que las acusaciones respecto a viajes, respecto a mal uso, respecto a fundaciones y otras que están más bien en el ámbito político, y ahí también los parlamentarios de la zona han sido bien intensivos en cuanto a la relación con Cris Naranjo, puedan ser efectivamente verdad, porque el que puede lo menos también muchas veces puede lo más. Sí, yo le quería preguntar al consejero los antecedentes que se tienen, y usted lo decía, consejero, con respecto a estos viajes al extranjero de la gobernadora. ¿A qué fue? Mira, primero que todo, mencionar de que la ley de gobiernos regionales 19.175 es súper enfática y en torno a lo que menciona la Contraloría y la sanción, es clara, la sanción es máxima, la que hoy día ha dado la Contraloría, y lo que va en proceso de destitución corresponde netamente a lo que puede dictaminar el Tricel, que es donde nosotros tenemos las diversas causas. Y uno de los motivos también es los viajes al extranjero. Efectivamente, estos se pueden realizar y está en todo su derecho la gobernadora regional. Y cada autoridad también está en su derecho poder hacerlos. Lo importante de un viaje al extranjero es qué beneficio se logra o qué trabajo conjunto queda plasmado en algún convenio o en algún acuerdo de trabajo colaborativo. Y acá nosotros hemos visto que de viajes a Egipto, de viajes a México, no hay nada concreto y cuál es el beneficio para la región de Coquimbo de estos viajes. Por lo tanto,
Eso es lo cuestionable respecto a esta situación. O sea, claro, esos serían los antecedentes que ustedes pusieron a disposición del Tricel, que tendría que ver con el uso del auto fiscal, mal uso, y estos viajes al extranjero. Esos dos antecedentes. Sí, no, son 6 antecedentes, porque existe también el maltrato a funcionarios y los despidos injustificados con el gasto que esto implica para el gobierno regional de Coquimbo, y que acá es un hecho personal, es la gobernadora quien realiza estos despidos injustificados y el maltrato a los funcionarios. Y por otra parte tenemos la no convocatoria a la Comisión del Cambio Climático, al Comité Regional del Cambio Climático, que lo tiene que también hacer los gobernadores regionales. Son 6 las causas, donde también está la mala ejecución presupuestaria que se da el año 2021. Por lo tanto, acá es importante que se está sentando un precedente en el gobierno regional de Coquimbo por parte de los consejeros regionales a nivel nacional. Oiga, consejero, lo que pasa es que acá no estamos hablando solamente de un hecho. O sea, ustedes dicen 6 antecedentes, una gobernadora que asumió hace poco, y finalmente uno se pregunta cuál es el mérito que ella tiene de su gestión, por ejemplo, porque si estamos hablando de que todo el Consejo de forma unánime apoya una eventual destitución de la gobernadora. Aquí hay algo bien interesante, y uno de estos ya ratificado. Sí, claro, uno ya ratificado, por eso yo creo que fortalece mucho su posición jurídica. Y me das el pase gol ahí, Cristiana, en cuanto a que basta que el TER compruebe un hecho, no los 6, un hecho, y se constituya el notable abandono de deberes y por lo mismo la destitución y la suspensión para poder ejercer cargos públicos en el futuro. Entonces, normalmente en estas presentaciones al Tribunal Electoral Regional uno lo que hace es varios hechos o varias presentaciones para tratar que el tribunal al menos pueda constituir uno. Uno lo que va haciendo como abogado es haciendo el camino más fácil, digamos, al juez, en este caso es un tribunal colegiado, señalándole, mira, anda por aquí, mira lo que dijo la Contraloría. Hay algunos abogados que dirán, la Contraloría no es la Biblia, pero es muy cercana, digamos, a la Biblia, es un proceso acucioso, un proceso investigativo, es un proceso que no se hace un día para otro, esto duró más de un año. No, y que se respeta, tiene que credibilidad. Se respeta. Y además, en este caso, por el hecho específico de ser mal uso de automóvil fiscal, con sanción directa. Porque en el resto de los otros hechos que podría la Contraloría, por ejemplo, levantar contra un alcalde, un gobernador, etcétera, se ordena la instrucción del sumario y quien debe imponer la sanción es la misma autoridad. Entonces muchas veces quedan ahí en un círculo eterno donde finalmente no hay sanción. Sí, consejero, sí, por último le quería hacer una última pregunta con respecto a los tiempos, porque esto ya se presentó ante el Tricel, pero ¿cuándo ya podría haber una respuesta definitiva con respecto a lo que se pretende? Y es que se está acusando a la gobernadora de notable abandono de deberes y esto puede gatillar, ¿cierto?, su destitución. Sí, quería hacer hincapié en que es el Tribunal Calificador de Elecciones quien va a dirimir la destitución o las posibles sanciones, no el Tribunal Electoral Regional. Ah, perfecto. A quien sí nosotros le hacemos la primera presentación y esta la deriva del Tricel. Perfecto, ya está en Tricel. ¿Y los tiempos? ¿Cuándo ya podría haber una sentencia? Hemos tenido por parte de la gobernadora regional y su defensa algunas medidas dilatorias y en ese sentido su abogado Isidro Solís llevó el caso al Tribunal Constitucional, quien en primera instancia lo rechazó y volvió nuevamente al Tricel, y eso hoy día se encuentra en todo lo que es los procesos de auto de prueba, y una de esas pruebas importantes es justamente lo que señala la Contraloría en esta suspensión de 3 meses y el 50% de su dieta. Y acá yo creo que hay que ser enfático en algo. Lo lamentable que ocurre en la región de Coquimbo con toda esta situación que estamos viviendo nosotros con la gobernadora regional no es solamente el cuestionamiento a lo que ella hoy día están en las 6 causas, sino que también el abandono que tiene la región de Coquimbo en temas tan relevantes como el déficit hídrico. Hoy día la región de Coquimbo no tiene agua para tomar, ni menos va a tener agua para los temas productivos. Por lo tanto, nosotros esperaríamos que pudiésemos tener un trabajo en conjunto con la gobernadora en temas que son tremendamente relevantes para nosotros y que es lo que la ciudadanía también espera. Pero lamentablemente están dejados de lado por la máxima autoridad regional y esto también implica una de las causales, que es el no respeto a acuerdos que se han tomado por parte del Consejo Regional, por parte de la gobernadora y que nos pasa a llevar de forma constante.
Sí, consejero, mire, vamos a seguir muy pendientes, por supuesto, de cómo avanza también este proceso. Está muy cuestionada la gobernadora. Bueno, ya hay esta sentencia, por así decirlo, de Contraloría, bastante drástica en relación a 3 meses de suspensión de su cargo y también la rebaja en 50% de su sueldo. Así que vamos a seguir muy pendientes de cómo avanza este caso. Muchas gracias, consejero, que esté muy bien. Muchas gracias, muy buenos días. Agradecido por el contacto. Bien, y yo me quedo acá con Alberto para conversar de otro tema que nos impactó esta semana, la renuncia de Susana Herrera como embajadora del Reino Unido. Bueno, este es un tema de larga data, cómo se deben nombrar los embajadores. Entonces, algunos van a decir el 100% de los embajadores deben ser de carrera, otros dicen, mira, tiene que haber cierto espacio de discrecionalidad. Lo importante, y para que las personas nos entiendan, es que es el presidente de la República el que dirige las relaciones internacionales, por lo cual, en esa flexibilidad, el presidente de la República puede efectivamente elegir qué embajador pone en qué lugar. Es una determinación presidencial, obviamente asesorada y lamentablemente, no hoy día, sino siempre, también cuoteada por la política, más o menos. Claro, siempre se ha hablado cuando asume cualquier gobierno, ¿cierto?, que hay embajadores de academia, por así carrera, decir, de trayectoria, y hay otros nombramientos que son absolutamente políticos. Y uno podría entender un embajador político, no sé, pensar. Radomiro Tomic fue nuestro embajador en Estados Unidos. Juan Gabriel Valdés es un diplomático, pero también tiene una afinidad política, del Partido Socialista, hoy día es nuestro embajador en Estados Unidos. Y nadie podría cuestionar la calidad de esos nombramientos de embajadores, yendo hacia atrás, Mariano Egaña. O sea, hemos tenido embajadores no de carrera, pero que han sido muy buenos embajadores. El problema es que cuando la discrecionalidad del presidente de la República se cruza con el cuoteo político. Y entonces, básicamente, aquí lo que hay es que hay un partido político que se va a enojar conmigo desde este momento, que es el Frente Regionalista Verde Social, que defendió absolutamente a la embajadora. Exactamente, y que entrega una nómina de cargos a llenar, de personas con que llenar cargos. Y entre ellas iba la señora Herrera, y no sé qué análisis se habrá hecho, y se dice, bueno, entonces la señora Herrera es quien debiese ocupar la embajada. Una embajada tan importante pero es que como el Reino Unido. Es que no quiero ser despectivo con otros países. Sí. Pero claro, es distinto tener la embajada en el Reino Unido que tener la embajada en un país pequeño donde uno tiene pocas relaciones comerciales, pero que uno tiene por relaciones de afinidad, por ejemplo, en Centroamérica, tiene embajadores. Es muy distinto. Sí, de hecho yo escuchaba a un parlamentario que llamaba al presidente Gabriel Boric, por favor deje de nombrar a sus amigos, también el cuoteo político, embajadores, y si lo va a hacer, que lo haga sin desmedro de los otros países, pero en no países que sean estratégicos y tan importantes para toda la labor y además internacional del Es país. una ofensa. Yo recuerdo hace algunos años me ha tocado hacer consultorías en África. Nosotros tenemos pocas delegaciones en África y una de ellas, la que tenemos, es en Kenia. Y en Kenia había una embajadora de carrera que se estaba sacando la mugre para competir por la inserción del vino chileno versus el vino argentino, que estaba en todas partes en Kenia. Y uno dice, bueno, esa embajadora que se está sacando la mugre, que además es nuestra representante del Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente, nuestra representante de la Unión Africana que queda en Etiopía, o sea que está haciendo una pega increíble, en condiciones que no son las mismas condiciones que tiene una embajada en Londres, con 1 o 2 funcionarios. En Londres deben ser muchísimos más funcionarios. Por ahí vemos a la embajadora junto al rey Carlos III, cuando le dice que él tocó su corazón. Bueno, vamos a comentar de eso también. Pero uno dice, bueno, ¿cuál es la señal que uno le da al embajador de carrera, al que está haciendo efectivamente la pega? Sin desmerecer que en determinadas ocasiones especiales el presidente sí debiese o pudiese nombrar a personas que son más bien de características políticas, pero que tengan un bagaje en relaciones internacionales, en alta política internacional, o sea, cosa que la señora Herrera no tenía. Estamos hablando de que ella es arquitecta, diseñadora de muebles, una persona, digamos, con esa profesión, está bien, pero va a ocupar un cargo tan importante dentro de la diplomacia chilena como lo es la Embajada del Reino Unido. ¿Es la persona más idónea? Esa es la pregunta, bueno, ¿no? Hay un audio bien interesante que ocurre en Tele 13 Radio, hay que nombrar la fuente, y donde se señala que cuando llegan los antecedentes a la Cancillería, los leen y dicen, bueno, pero esta persona al menos sabrá hablar inglés. O sea, que es lo mínimo para estar en una embajada del Reino Unido. Esa fue la reacción que se da. Y efectivamente ella tiene muy buen inglés porque estudió en un país angloparlante. Pero relación con
con el Reino Unido, un bagaje en relaciones internacionales, la verdad que en su currículum no aparecía, por lo cual claramente, a todas luces, no era la persona más idónea. Yo me he encontrado con embajadores de Chile que son más bien políticos, pero que uno dice, bueno, ¿y tú por qué estás en tal país? Mira, porque yo estudié acá, viví 10 años acá. Bueno, y uno dice, ya, por lo menos ahí hay una relación de que esa persona conoce. Mis padres vienen de, no sé, de esta zona del mundo. Participo, en el caso de los países árabes, participo en la comunidad árabe en Chile o de la comunidad judía en Chile, y entonces, obviamente, en Israel te voy a tener más afinidad. Bueno, aquí no había nada, o sea, por donde uno pudiera buscarle, uno dice, la señora Herrera no debió haber llegado a ese cargo. Ahora uno entiende también, por supuesto, estos nombramientos políticos, porque todos los gobiernos lo hacen de que, claro, tienen que nombrar quizá personas más afines en alguna embajada emblemática, pero acá estamos viendo que es una persona que aparte solicitó fondos para una fundación sin el permiso ni del gobierno ni de Cancillería. O sea, eso no lo habíamos visto. Nos vamos a la otra parte. Esa solicitud de fondos, Maribel, tiene cosas que son absolutamente tomadas de las mechas. Estoy muy peinado como para tomarme las mechas, pero tomadas de las mechas completamente. Primero, lo solicita directamente, o sea, no pasa por la Cancillería, etcétera, pero además cuando uno ve las firmas, o sea, los documentos oficiales tienen moscas abajo. ¿Quiénes firmaron? Firman personas que no son funcionarios públicos, que eran las que iban con ellas a ejecutar el proyecto. No. Entonces uno dice... Y con el aquí, membrete... Con el membrete de la embajada. De la embajada. Y además, desde... Yo no he sido diplomático, creo que tampoco lo voy a hacer, claramente no es mi carrera, pero la justificación final es que en una conversación, en una recepción con el rey, que debe saludar a Pedro, Juan y Diego, básicamente los reyes lo que hacen en su vida es saludar gente, es parte quizás fundamental de su vida. En este caso, saludar gente, jugar polo y cazar, lamentablemente, seguir cazando animales como lo hace el rey Carlos, que le gusta mucho la caza y ojalá sea abuela completa, o sea, abuela completamente aquello. Y se junta y le dice esto: "You touch my heart", como le tiene que haber dicho "You touch my heart" a everybody que estaba en esa reunión. Entonces... Sí. Espero que ahora no broken the heart del king, por favor. No le quiebre el corazón con esta salida, claro. Con esta salida. Bien, Alberto, vamos a seguir también de cerca esto porque es un caso que llama la atención, indigna un poco porque más allá de que sea una persona con la competencia o no, acá hay una falta grave de solicitar fondos públicos a una gobernación que sea una lección, que sea una lección. O sea, hubo una promesa de que esto no iba a ocurrir. Sí. Y ocurre, y además ocurre en el Reino Unido, o sea, uno de nuestros principales aliados en el mundo. Entonces, bueno, cuidemos nuestras relaciones internacionales que son tan importantes para un país tan abierto como Chile. Así es. Gracias, Alberto, muchas gracias como siempre. A ti. Que tengan buen bien. domingo. Nos vemos igual. Bien, y nosotros...